decirles que hoy voy a tratar de ir un poquito más rápido de lo normal porque tengo a mi mamá hospitalizada. Entonces, bueno, definitivamente tengo que ir a llevarle cositas y todo para poder dormir porque apenas me la hospitalizaron ahorita. Entonces voy a tratar pues como de ir un poquito más rápido y para que podamos pues como avanzar en esta sesión de hoy. No me pareció como pertinente aplazarla. Entonces preferí más bien que siguiéramos el curso de las sesiones para no atrasarlas más, porque ustedes saben que los martes y miércoles no tenemos encuentro, entonces ya nos vamos a volver a reunir el próximo lunes y ya nos volveríamos a encontrar en el encuentro de cierre el día jueves. ¿Listo? Entonces, bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de manejo intermedio de las herramientas de hojas de cálculo Excel. Tengo en la sesión a la ficha 2750099, que corresponde a una formación complementaria. De antemano quiero darles nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por estar en este tercer encuentro. Vamos entonces a adentrarnos en lo que es la temática que vamos a trabajar en esta sesión. Bueno, como ustedes saben, ya conocen pues un poco la dinámica. Vamos a estar entonces, luego de finalizada la sesión, ya nosotros sabemos pues que tenemos el libro de trabajo, el cuaderno de trabajo, donde quedan algunos ejercicios que yo realmente ejecuto dentro de la formación y que les quedan a ustedes como para hacer de tarea en casa. Ese es un insumo que hace parte pues como de la evidencia del día de hoy. Y adicional a eso, en Territorium ya se encuentran cargados los ejercicios de la sesión de hoy, que son los de buscar V y buscar X. En el día de mañana, hoy vamos a estar, ay, perdón, esos no son, qué pena, esos fueron los que trabajamos ayer, ¿cierto? Buscar V y buscar X. Hoy en el ambiente, en Territorium, tienen los ejercicios de los condicionales, que es la fórmula una de las fórmulas que vamos a estar viendo hoy. Entonces, vamos a tener un libro que está allí, que tiene unos ejercicios, tiene 4 ejercicios propuestos, donde ustedes van a trabajar con los condicionales, específicamente con la función sí. Para el día de mañana, como también vamos a estar trabajando la función de unir cadenas o el concat o concatenar, no sé si ustedes de pronto ya las han trabajado, yo creo que de pronto concatenar muchos la hemos utilizado, aunque ya es una función que está de salida en el Excel, ya es una función que está próxima a desaparecer, pero ya en las versiones, en las nuevas versiones, en las versiones de Office 365 y Office 2019, pues ya encontramos su función, la que va a estar reemplazando, la que es la función concat, ¿cierto? Que bueno, que digamos que esa no es la premium, digamos que la versión premium de todas esas funciones es la de unir cadenas, y a medida que vamos avanzando se van a dar cuenta por qué trato esa función de premium, ¿listo? Entonces, listo, vamos a estar trabajando hoy unos ejercicios con condicionales, específicamente con la función sí. Vamos a estar viendo las 3 maneras o las diferentes maneras que tiene Excel de concatenar texto. También vamos a estar trabajando siguiendo en esa rama de los condicionales, vamos a estar trabajando con la función sumar sí y sumar punto sí punto conjunto. Esas son las fórmulas que vamos a estar trabajando entonces en esta sesión. Y nada, espero que se lo disfruten. Entonces, ¿cómo será la clase de hoy? Ah, me faltó cambiar esa fecha. De hoy 21 de abril. Entonces, como les decía, vamos a estar trabajando con los condicionales y algunas funciones avanzadas que de pronto para muchos de ustedes puede ser, digamos que nueva, quizás no las han trabajado, para otros puede ser que ya las conocían y bueno, y ahí se van a adentrar un poco más en el uso de ellas. Listo, entonces como les decía, pues una de las funciones es la función sí. Vamos entonces a leer lo que preparé en la diapositiva. Dice, le permite realizar una comparación. ¿Qué hace la función sí? Por eso les digo, hay algunas funciones que, digamos que dentro del rango de funciones se conocen como las funciones condicionales. Por eso se les llaman condiciones.
¿cierto? Entonces, dice, le permite realizar una comparación lógica entre un valor y el resultado que espera, probando una condición y devolviendo como resultado dos acciones que son, ¿qué pasa si la prueba lógica del ejercicio es verdadero, pero qué pasa si no? A ver, en español, es como cuando nosotros, digamos, no sé, cuando nosotros, digamos, tenemos pensado hacer algo, ¿cierto? Tenemos pensado ejecutar una acción, pero listo, como dice una de las leyes de Newton, ¿cierto? Toda acción tiene una reacción. Uno va pensando, listo, esto es lo que yo quiero hacer, pero existe la posibilidad de que lo que yo quiero no se dé, no se cumpla. Pero ¿qué tenemos que estar nosotros? Preparado por si no se cumple, cuál va a ser ese plan B que yo voy a tener. Así funciona la función. Sí, yo quiero que, pues apenas estemos haciendo los ejercicios, pues yo sé que se la van a coger así, sobre todo para los que es primera vez que las utilizan las condicionales, se la van a coger súper fácil. Entonces dice, igual, sí, entonces, si algo es verdadero, haga algo. De lo contrario, hacer algo diferente, que es lo que acabo pues como de explicarles. Por eso, una instrucción sí puede tener dos resultados. ¿Cuáles son esos dos resultados que nos va a arrojar la función sí? Dos. Uno que va a ser verdad si se cumple una condición, si se cumple una prueba lógica, perdón, y otro que va a ser falso si no se cumple la prueba lógica, pero que también sigue siendo ¿qué? Un resultado. Por eso aquí nos habla de dos resultados, ¿cierto? Entonces, el primer resultado es si la comparación es verdadera y el segundo es si la comparación es falsa. Entonces, a medida que vamos haciendo los ejercicios, ya van a encontrarle un poco más de lógica a este texto. Entonces, como les decía, tenemos la opción a nivel de texto, de concatenación, de unión de textos entre diferentes celdas o columnas, pues les decía que tenemos la función remasterizada, que es unir cadenas. Esta función la van a poder trabajar dependiendo de las versiones de Excel que ustedes tengan. Entonces dice, la función unir cadenas en Excel es una función de texto que se utiliza para combinar el texto de varios rangos o cadenas e incluye el delimitador que se especifique entre cada valor de texto que se combinará. Eso del delimitador se van a dar cuenta cómo es de importante y es lo que hace que esta función sea de las tres que vamos a trabajar para unir textos, es lo que la hace que realmente sea una función, digamos que más práctica para utilizar. ¿Listo? Si el delimitador es una cadena de texto vacío, esta función concatenará los rangos. ¿Listo? Esta función es similar a la función concat, pero la diferencia es que la función concat no puede aceptar un delimitador. Ya vamos a mirar, cuando hablamos de delimitador en Excel, nos referimos a las comillas. El abrir y cerrar comillas, muchachos, genera espacios vacíos dentro del Excel. Cuando estemos trabajando esta fórmula se van a dar cuenta a qué me refiero con eso. Tenemos entonces la fórmula sumar sí versus la fórmula sumar sí punto conjunto. Aquí en estos ejercicios vamos a estar viendo la diferencia entre cada una de ellas, cuándo podemos utilizar la función sumar sí, obviamente, y cuándo vamos a poder utilizar la función sumar sí conjunto, y vamos a ver las diferencias entre cada una de estas. Entonces dice que la función sumar sí nos permite sumar valores de una selección de datos, es decir, rangos, entre rangos, en función de una condición. Las condiciones son ¿qué? Los criterios, ¿cierto? Que se van a tener en cuenta para poder hacer una suma entre diferentes valores. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces en función de una condición criterio, condición es el criterio definido por nosotros. Excel evaluará la condición en cada una de las celdas que le indiquemos y sumará los valores solo si, por eso se llama sumar si. Es decir, usted va a hacer una suma si se cumple. Criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4, ya nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace diferente a esa palabra conjunto. Por eso dice, mira, básicamente sumar sí te permite hacer la suma de dos criterios, pero sumar puntos sí de un conjunto de criterios lógicos. Listo, ahí está la diferencia entre ellas. Entonces, bueno, dice que la sintaxis es sumar puntos sí, vamos a encontrar los rangos, los criterios y dependiendo, criterio 1, cuál es el rango de suma para yo encontrar el valor que estamos buscando,
de ese criterio, ¿cierto? Luego, criterio 2, ¿cuál es el rango de suma donde yo voy a buscar esa información y qué es lo que realmente va a sumar? Enseguida lo vamos a poder ver. Entonces tenemos aquí la función sí. Aquí estamos hablando de la función sumar sí. Acá vamos a hablar de la función sumar.sí conjunto de Excel. Es una herramienta muy útil porque entrega el valor que suma los valores que cumplen ciertos criterios determinados. La función sumar.sí conjunto permite sumar celdas que cumplen con múltiples criterios. Es decir, esta fórmula busca en un rango de celdas los valores que cumplen con una condición y luego suma los valores encontrados. Entonces miren esta sintaxis. Entonces esta sintaxis dice igual sumar puntos y conjunto, cuál es el rango de suma, cuáles son los criterios, y estos criterios pueden ser n criterios como tal. ¿Listo? Ya lo vamos a ver pues cuando estemos haciendo pues los ejercicios. Bueno, aquí todavía no les voy a socializar las entregas. Enseguida, pues al final de la sesión lo estaré haciendo. Regálenme por favor un segundo. Qué pena, denme un segundo. Bueno, muy bien, listo. Entonces, chicos, vamos entonces. Ya ustedes conocen la dinámica de este cuaderno, ¿cierto? Ya ustedes conocen la dinámica. Como se pueden dar cuenta, hasta el día de ayer trabajamos la función formato, ¿cierto? Y trabajamos la función buscar web. Yo me imagino que ya realizaron los ejercicios, ¿cierto? Que quedaron en el día de ayer. Sí, profe. Qué bien, ¿cómo se sintieron? Fácil. Sí, sencillo. Sencillo, muy bien. Excelente, bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con los condicionales, ¿cierto? Vamos a utilizar el uso del sí. Entonces, dominar este tipo de funciones, muchachos, realmente le da a uno, digamos que mucho poder en Excel. Particularmente, pues hoy estaremos hablando de la función sí. Así que vamos a hacer un clic en el enlace. Vamos a hacer un clic en el enlace. Listo. Vamos a hacer un clic en el enlace e iniciemos con el primer ejercicio que nosotros tenemos allí propuesto. Quisiera mirar si tienen el mismo libro mío o si debo enviar este. Revisen porque no sé qué tanto quizás modificarlo o si desean pues envío este. Ustedes ya me dicen. ¿Tenemos el mismo? Sí, yo Sí, es tengo el ese. mismo. Sí. Yo tengo ese también. Condiciones, revisen las condiciones, los subtítulos, lo tenemos igual. El unir cadenas lo tenemos igual también. Revisen, porque si no, mando este también. El primer ejercicio que vamos a realizar dice evaluar la calificación si es mayor de 3,5. Queremos que nos devuelva el texto aprobado. De no ser así, que nos devuelva no aprobado. Revisen si tenemos los mismos, por ejemplo, aquí los criterios, aquí. Si no, lo revisan. ¿Estamos bien? Sí, Excelente, listo, muy bien. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes sepan es que antes de que empecemos a hablar de las funciones condicionales, debemos conocer los operadores lógicos más comunes y pues de verdad es algo muy fácil, es algo muy sencillo. Entonces, ¿cuáles son los los operadores lógicos más comunes en Excel y los que vamos a estar utilizando siempre que usemos funciones? Sobre todo sumar.sí, sumar.conjunto, en fin, vamos a encontrar este tipo de operadores. Tenemos el igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que,
menor o igual que, y no igual a, o no es igual a. ¿Listo? Entonces, digamos que estos 6 operadores son los más comunes. Es importante que los entendamos porque diferenciándolos y entendiéndolos bien vamos a poder sacarle mucha jugo a las funciones. Listo. Entonces, el primer ejercicio dice, evaluar la calificación si es mayor a de 3,5. Queremos que nos devuelva el texto aprobado. Entonces, vamos en esta primera columna. Vamos a resolver primero esto. Entonces, ¿cómo le decimos a Excel que basado en el resultado que yo tengo aquí, ¿cierto? Me devuelva un aprobado o un no aprobado. Entonces, para ese tipo de condiciones, nosotros podemos utilizar la función sí. Listo, esta es la primera tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar aquí la función sí y abro paréntesis. Miren que, por ejemplo, cuando nosotros abrimos la función, lo primero que nos pregunta es por una prueba lógica. Entonces, recuerden, la función sí, el resultado siempre va a ser verdadero o falso. Nosotros le vamos a dar una prueba lógica al ejercicio y Excel es el que nos arroja si es verdadero o si es falso. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica en esta situación? Yo quiero aquí evaluar si en esta celda, ¿cierto? La calificación que yo tengo es mayor a 3,5, que es mi primer criterio, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo acá. Entonces le voy a decir lo siguiente, listo, señor, ¿cuál es mi prueba lógica? Yo necesito saber si esto es mayor a 3,5, ¿sí o no? Esa sería mi prueba lógica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a abrir entonces aquí voy a abrir aquí mi asistente. Entonces, miren, recuerden que siempre es bueno utilizar en ocasiones nuestro asistente para poder entender bien los argumentos de la función. Entonces, esta es la prueba lógica. Entonces, mira, la prueba lógica es esa. Le estoy diciendo, necesito saber que lo que tiene C15 es mayor a 3,5. Esa es mi prueba lógica, es decir, esto es lo que realmente va a hacer internamente el Excel para arrojarme un valor verdadero. Pero entonces, ¿qué pasa si esta condición o esta prueba lógica es verdadera? Si esto es verdadero, el ejercicio me dice que me tiene que devolver un ¿qué? Un aprobado. Es decir, si el dato que hay aquí es mayor a 3,5, mírenlo acá, por favor, respóndame o digamos, devuélvame un aprobado, ¿cierto? Ahí yo ya le estoy diciendo a la función que necesito allí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo. Si ese valor, si esos valores de aquí son mayor a 3,5, pues por favor, si eso es verdadero, dígame que la persona aprobó, pero si es falso, ¿qué dice el ejercicio? Mire que el mismo ejercicio me da los argumentos. Me dicen no aprobado. Si eso es, si el número es menor a 3,5, me va a dar un no aprobado. Pero miren, muchachos, cómo a medida de que yo le voy definiendo los criterios, cómo automáticamente él me va diciendo que el primer valor que yo tengo acá computado, es decir, ese C15, él me dice es verdadero. Esto que me estás pidiendo aquí, de una vez te voy a decir que es verdadero. Es decir, me está diciendo que el dato que hay ahí es mayor a 3,5. Entonces, ¿qué me dice aquí? Mire, este valor realmente es, como es verdadero, me va a arrojar un aprobado. Listo, le voy a dar un clic en aceptar y miren lo que me dice. Me dice, sí, en efecto, este primer dato cumple con la condición. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo por debajo de 3,5? Me dice automáticamente que no aprobé. Traten de hacerlo en su computador. Un minuto, por favor. Traten de hacerlo y me dicen qué tal. Fácil, ¿cierto? ¿Cómo utilizamos esa función sí en este contexto? Lo repetimos. Vamos a repetirlo en la segunda casilla. Igual sí, abro la función, ¿cierto? Él me pide la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica acá? Él me dice, evaluar la calificación. Entonces, necesito evaluar mi calificación y necesito saber si esa calificación es mayor a 3,5. Entonces, la prueba lógica es el valor de la calificación, ¿cierto? Y le digo, necesito saber si este dato es mayor a 3
3,5, ¿cierto? Eso es lo que yo necesito decirle en este momento ahí, a esa prueba lógica, ¿cierto? Punto y coma. Entonces, ¿qué me dice él? Listo, ¿qué pasa si eso es verdadero? ¿Qué pasa realmente si ese dato es verdadero? Entonces, si este dato es verdadero, usted me va a arrojar, recuerden siempre las comillas, aprobado, ¿sí o no? Cierro comillas, cierro comillas y punto y coma. Y mira qué me dice, de una vez me dice, listo, ¿y qué pasa si es falso? Si eso es falso, por favor, arrójeme un no aprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis y ahí está. Me dice que en efecto estoy por encima del criterio y automáticamente me arroja me arroja los datos. Yo quisiera que me prestaran un minuto, que es que llegó una tía, como tengo la mamá enferma, me dan un segundito, yo le abro la puerta, qué pena con ustedes, me disculpan ahí, chicos. Vamos poniendo. Colocando el ventilador en toda la boca del tambor. No, no puedo alistar el micrófono porque esto se bugueó. No escucho. Hola, qué pena. Entonces, sí nos quedó claro cómo hallamos allí esas condiciones. ¿Cómo utilizamos estas condiciones? ¿Alguien tiene dudas? Chicos, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, señora, vamos bien. Excelente, muy bien, muchachos. Gracias por responder. Bueno, entonces vamos con nuestra segunda parte del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos piden en la segunda parte del ejercicio? Volvamos nuevamente. Evaluar la calificación si es mayor a 3,5, queremos que nos devuelva un texto de aprobado. Ahí está. Ya vimos cómo utilizando la función sí pudimos obtener un resultado, dependiendo pues esas calificaciones que nosotros digamos tenemos ahí. ¿Cierto? Entonces, bien, en el segundo, digamos que aquí ya nos dicen, listo, yo quiero que todos los que estén aprobados, ¿cierto? No sé, me arrojen un mensaje, todos los que aprobaron, ¿cierto? Miren, todos los que, bueno, aquí ya le dijimos que para aprobar debían estar con un puntaje superior a 3,5, ¿cierto? Este fue el ejercicio de acá. Para este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Para este ejercicio, yo quiero que todos los que aprobaron con una calificación mayor a 4, la función me bote un mensaje diferente para todos los que aprobaron por encima de 4. Listo, por ejemplo, a poner acá, yo qué sé, 4 o 5, por ejemplo. Aquí, listo. Yo quiero que todos los que estén por encima, pues aquí me arroje un resultado diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a iniciar el proceso de evaluación ya de cada una de estas celdas. Es decir, aquí ya cambió el criterio lógico. Ya no es tanto de acá, sino, bueno, o digamos que es una combinación entre estas dos columnas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a decir? Vamos a decir igual sí, ¿cierto? Vamos entonces a llamar la función sí. Entonces, yo cuando abro la función, lo primero que puedo decir enseguida es que, bueno, esta celda, si es mayor a, digamos, a 4,
ya yo puedo darme cuenta ahí si realmente es aprobatorio o no. Pero entonces, vamos a evaluar las dos celdas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, si esta celda es mayor a 4, ¿cierto? Si esto es mayor a 4, pero bueno, como vamos a evaluar con dos criterios, miren cómo lo vamos a hacer. Aquí en la función sí voy a llamar, mire, ahí estoy dentro de la función sí, voy a llamar a la función i. Esta es la función i. Esta función i me permite a mí poder evaluar múltiples criterios lógicos dentro de una misma función. En este caso, la función sí. Voy a abrir los argumentos. Yo voy a abrir los argumentos. Entonces él me dice, listo. Él me dice, listo, ¿cuál es el valor lógico número 1? Yo digo, listo, el valor lógico número 1 es el siguiente. Yo necesito que este dato, digamos, sea mayor a 4, porque es lo que me pide el ejercicio, ¿cierto? Él me está pidiendo ese primer criterio. El siguiente que yo quiero evaluar, miren el segundo criterio. Aquí, en este primer criterio lógico, digamos que tomé la calificación, el dato exacto para cumplir con el criterio del 4, para saber si está por encima o por debajo. Pero el segundo valor lógico aquí ya cambia. ¿Por qué? El segundo valor lógico es el siguiente. Este aprobado, si esto es aprobado, por favor, devuélvame un aprobado. Miren cómo abro la comilla. Recuerden que para nosotros dejar mensaje dentro de las funciones podemos básicamente abrir las comillas y lo vamos a poder hacer. Listo. Entonces, miren lo que dice aquí. Me dice, cuando yo le di el dato del valor lógico 1, mire que una vez me dijo, esa condición es verdadera. ¿Qué me está diciendo allí? El dato de calificación que yo tengo ahí cumple con ese primer criterio lógico, que es un dato, digamos que mayor o igual a 4, ¿cierto? Como lo podemos ver acá. Recuerden que cada que aplicamos las fórmulas, aquí él nos va contando qué está pasando. ¿Listo? Entonces, si ese primer valor estuviera por debajo de 4, ¿qué me va a mostrar acá? Va a decir, es falso. Va a decir, no, ahí ya empezamos con un falso. No cumple, es decir, esta calificación debe estar por debajo de ese 4. ¿Listo? Entonces, miren, con esta función, miren lo que dice el asistente. Usted puede evaluar hasta 255 condiciones. Cada que yo vaya a evaluar, miren, él me va a sacar más mensajes. Entonces, miren esta función y dentro de la fórmula sí, cómo me permite a mí evaluar la cantidad de criterios que yo necesite acá. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a darle un clic en aceptar. Bueno, listo, muy bien. Miren lo que voy a hacer. Como tengo dos funciones, mírenla aquí, la i y la sí, ¿cierto? El sí y la i. Voy entonces a abrir el asistente en la función sí. ¿Cómo lo abro? Me paro entre el sí y le digo lo que necesito ya es volver al sí. Y miren dónde me trae. Me dice, listo, es que la prueba lógica son todas las condiciones que vos programaste utilizando la función i. Miren, ya mi prueba lógica, por decirlo ahí, ya está lista. ¿Listo? Miren cómo queda. Entonces, la prueba lógica ya está lista. Entonces, vamos al valor sí verdadero. ¿Cierto? Vamos a mirar el valor sí verdadero. Entonces, si eso es verdadero, si esa condición se cumple, ¿qué me va a arrojar la función sí? Entonces, él me va a decir aquí, listo. Yo le voy a decir aquí que me arroje un dato, abro comillas, que diga, listo, esa persona, digamos, aprobado, digamos que con más de 4, que es el criterio. Cierro comillas. Miren que todo lo que yo ingrese dentro de las comillas no me va a generar error en el Excel. Mire, por ejemplo, yo tilde la A y puse el 4,0 y no hay ningún problema porque estoy utilizando las comillas, por lo tanto, el espacio que esté adentro lo puedo utilizar de manera libre. ¿Listo? Entonces yo le dije, listo, lo que pasa es que si esta prueba lógica se cumple, si la persona aprueba con un valor, con un dato, una calificación mayor a 4, yo quiero que me arroje esa verdad, este mensaje que está acá. Pero si es falso, yo quiero que me diga menor que 4. Es decir, que sí, ella puede estar en aprobado,
porque para aprobar yo necesito simplemente que él tenga un 3,5 o un 3,5 en adelante. Pero aquí ya esta condición cambió. Yo necesito saber quiénes aprobaron con un dato mayor a 4, ¿cierto? Entonces, ahí está. Ahora sí le voy a decir aceptar. Y mire, él me dice aprobado con más de 4. Voy a arrastrar la fórmula. Ahí está. Y mire lo que pasa. Mire lo que pasa aquí. 4,5 me dijo aprobado con más de 4. Vamos a mirarlo. Me dice aprobado con más de 4. 4,1, 3,4. Pero miren lo que pasa cuando me saco un 4. Me dice es menor que 4. No es lógico, ¿cierto? Podríamos decir aquí, podríamos venir a la fórmula. Miren lo que vamos a hacer. En la primera condición le voy a decir, si ese dato es mayor o igual a 4, que me saque un aprobado, por decirlo así, ¿cierto? Miren cómo con un signo automáticamente le dije que había aprobado con más de 4, que digamos que no es así, ¿cierto? Porque, listo, bueno, no sé cómo lo quieran ustedes interpretar allí, ¿cierto? Pero para mí, ahí dice que es mayor, pero yo pude haber puesto acá, listo, mayor o igual a 4, y miren cómo me queda. Me saca un mensaje si el dato es aprobado con mayor o igual. Recuerden que este es el signo de la función lógica de mayor o igual a 4. Entonces, este es uno de los ejercicios que quería que observaran para que ustedes vean cómo podemos nosotros utilizar la función sí. ¿Listo? Fácil hasta ahí. ¿Qué tal? Profe, ¿la puede repetir porfa esa última? Claro que sí. La de aprobado, esta fórmula. ¿Cómo lo hicimos? Sí, sí, sí. Perfecto. Claro que sí. Entonces vamos a borrar las funciones, ahí están vacías. Vamos a repetir entonces este ejercicio. Entonces, pero si entendimos la diferencia entre este y este. Entre este y este. Aquí lo que necesitábamos era evaluar la calificación e identificar, dependiendo las notas, los que estuvieran con un dato mayor a 3,5, ¿cierto? Nos iba a aparecer la opción aprobado. De estar por debajo de 3,5, nos iba a aparecer no aprobado, ¿cierto? Esta la entendimos. ¿O desean también que la repita? Me cuentan. Vamos bien hasta aquí, hasta esta columna. Sí, hasta ahí sí, ya Sí, Perfecto. señora. Perfecto, muy bien, chicas. Entonces vamos a buscar, entonces, bueno, aquí qué es lo que nos están pidiendo. Con base a estos dos criterios, aquí ya vamos, ¿cuándo utilizamos la función sí? Y cuando vamos a evaluar X o Y criterios. ¿Cuáles son los dos criterios para yo poder darle respuesta a este ejercicio, a este que está acá? Primero, el primer criterio es que la persona, porque aquí ya cambia, mire, ya no es aprobado o no aprobado, sino necesito identificar quiénes ganaron con un dato igual o superior al 4, ¿cierto? Entonces ahí los criterios cambian, ya evaluamos dos criterios. Entonces era lo que les decía, igual sí, llamamos la función sí, pero automáticamente llamamos a la función y. ¿Qué dice la función y? La función y básicamente comprueba si todos los argumentos que voy a utilizar son verdaderos. Y si son verdaderos, pues nos va a devolver los argumentos, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que nos permite hacer. Entonces, cuando abro la función, la i, busco el asistente. Entonces, lo primero, ¿cuál es el valor lógico? El primer criterio del valor lógico es este, que es la calificación, ¿cierto? Yo le estoy diciendo, necesito saber de estos datos de calificación, ¿cuántos son mayor a 4,0? Primer criterio lógico. Ese es el primero. Aquí está. Listo. Segundo valor lógico. Yo le voy a decir, listo. Lo segundo que yo quiero saber, listo, es si esa persona, si esa persona, estamos trabajando aquí en esta, si esta persona realmente aprobó, me arroje un dato aprobado, ¿cierto? Que lo compute, que digamos que lógicamente el Excel pueda entender que si esa persona
está por encima de 4, para nosotros es un aprobado también, ¿cierto? Entonces, listo, ahí estamos. Ahora me voy a la función. ¿Cuál es la función que estoy utilizando? El sí. Entonces me paro acá y le doy un cliccito en el sí, para luego, ¿qué? Abrir los argumentos de la función o el asistente. Listo, ya la prueba lógica quedó básicamente lista, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el valor sí verdadero? Entonces no se nos olvide. El valor sí verdadero es, digamos, aprobado con, con más de 4. Es el dato, ¿cierto? Cierro comillas. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, entonces dígame que ese dato es menor que 4. Cierran y básicamente le doy un clic en aceptar. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces arrastro la fórmula y ahí tengo mi ejercicio. Entonces, lo que yo les decía, el 4 lógicamente no es menor que 4. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Vinimos a la función, vamos al primero, para, digamos que arrastrar la fórmula, vamos al primer dato y le decimos, bueno, si el dato es mayor o igual a 4, pues entra dentro del rango de los aprobados. Le doy un enter y ahí está, arrastro la función y miren el dato que tengo con 4, aprobado con, debería decir entonces, aprobado con 4 o más de 4, ¿cierto? Sería como el mensaje lógico para arrojar, digamos que para arrojar allí. Quisiera saber cómo lo vieron allí. ¿Les quedó un poquito más claro? Sí, profe. Excelente. En nuestro caso, cuando desplegamos el asistente de función, a Sí. ti te aparece una I y a nosotros nos aparece un sí. Entonces no nos da los criterios, sigue apareciendo como lógico 1, lógico 2 Bueno, y acuérdate que cuando no las opciones para colocar el mensaje. vamos a mirar, cuando yo le digo igual sí, abro la función, ¿cierto? Ahí está abierta. Llamo a la I, ahí está, y abro nuevamente la función y les debería aparecer así. Igual sí, abro paréntesis y abro paréntesis, porque los valores lógicos que vamos a organizar aquí, ¿cierto? Ya los abrimos directamente acá y entonces les debe aparecer valor lógico 1 y valor lógico 2. ¿Lo puedes tratar de hacer de nuevo, porfa? Lo hacemos junticos. Igual sí. Sí, ya. Abro paréntesis o abro la función y llamamos la I. Abro la función de la I. ¿Sí te dio? Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Era lo que yo les pedí. Eso es lo que nosotros conocemos como funciones anidadas. Es decir, cómo dentro de la función sí, yo llamo otra fórmula para que me haga unas comparaciones lógicas adicionales a lo que hace la función sí. Eso es una función anidada. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí todos? Traten de hacerlo un minuto más para que lo revisen nuevamente en su Excel y vamos a avanzar a los ejercicios, a los siguientes ejercicios de unir cadenas. Listo, un minutico. Profe, disculpe, ¿se puede parar ahí como para ver la fórmula? Claro que sí. Pero acuérdate que como son dos en una, ustedes la van a ver así, corrido, así tal cual. Esta es la que organizamos, la que programamos dentro del y simplemente la función sí que es lo que hizo aquí, muchachos, arrojarnos los mensajes, porque la función y fue la que hizo toda la prueba lógica. ¿Sí se dieron cuenta? Pero entonces, si quieres ver la función y cómo lo hice, me paro aquí en la y, le doy f de x y ahí están los valores lógicos de la función y, del argumento y. Revísenlos, tranquilos. ¿Listo?
¿Alguien necesita ver la función sí o solamente querían verla ahí? Me cuentan. Sí, también sí, por favor. Ok, entonces cancelo, me voy al sí y le doy f de x. Ahí está. ¿Listo? ¿Me avisan? Sí, listo, profe. Muchas gracias. Excelente, y con mucho gusto. Bueno, de todas maneras, recuerden que también tenemos allí el insumo de la grabación por si desean observar de una manera más lenta la fórmula y todo. ¿Listo? Vamos a venir entonces aquí al inicio y vamos a continuar con la opción o nuestro ejercicio de uniendo cadenas de texto. Entonces, aquí vamos a estar viendo entonces la función unir cadenas, la función concatenar y la función concat. Entonces, vamos a estar centrándonos en cada una de las diferencias que existen en esas tres funciones. Recuerden que ya aquí vamos a trabajar es con texto, unión de textos en Excel. ¿Listo? Entonces, vamos a darle un clic. Ay, espere un momentico. Ahí sí. Ay, no, me trajo donde no era. En un segundo. Unir cadenas. Ahí está. Entonces, aquí está. Esta es la pestaña de unir cadenas. Revisen si tienen también la misma, tienen el mismo ejercicio que yo. Revisen, por favor. Revisen de una manera muy rápida. Revisemos allí. Estamos. Tenemos el mismo. Sí, es el mismo. Ah, excelente, muy bien. A mí me gusta preguntarles porque a veces yo cambio cositas y entonces de pronto nos vamos a hacer unas cosas diferentes a lo que estamos como socializando acá y lo que debemos entregar como evidencia, ¿cierto? Entonces, para unir cadenas de texto o concatenar cadenas de texto, pues como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos las tres diferentes maneras que nosotros tenemos para unir cadenas. La primera manera es con un signo llamado ampersand, que es justamente el que nosotros estamos viendo aquí y el que estoy seleccionando. ¿Listo? Este simbolito básicamente nos va a permitir unir diferentes textos y enseguida nos vamos a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. La segunda, que es un poquito más práctica, digamos, es un poquito más práctica, es la función concat o concatenar. Yo creo que ustedes ya han escuchado esa función de concatenar por allí, en algún lugar. ¿Listo? Bueno, hasta el momento, entre concat y concatenar, pues obviamente yo no he visto las diferencias entre esas dos funciones. Hacen prácticamente lo mismo, lo único es que concatenar ya va a salir pues como de circulación en el Excel. Listo. Y tenemos la tercera y digamos que una de las más potentes para unir textos en Excel es la función unir cadenas. Entonces vamos a hacer diferentes ejercicios con las tres para que ustedes vean las diferencias y el día que les toque utilizarlas, ¿cierto? Ustedes ya tengan un conocimiento de cómo lo pueden hacer y ya cada quien según su preferencia y la cantidad de datos que tenga, pues va a decidir cuál va a utilizar. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, como se pueden dar cuenta, tenemos aquí la columna del nombre, donde podemos ver la columna B, que tiene los nombres de una pequeña tabla de datos. Tenemos la columna número C, que contiene los apellidos. Y lo que queremos hacer en la columna D es obtener el resultado, es decir, de la unión o concatenación de la columna B con lo que tenemos en la columna C. Entonces,
¿cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a empezar con el ampersand, que es el primer, digamos que, carácter que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo aquí igual? Recuerden, siempre trabajamos con el igual. Y yo le digo, listo, necesito esta primera celda. Y lo que yo quiero es unirla. Miren cómo uso el símbolo. Unirla con mi segunda celda. Entonces, miren, si yo presiono Enter, mire cómo puedo unir esas dos cadenas de texto, pero como ustedes se pueden dar cuenta, pues aquí falta algo, ¿cierto? ¿Qué nos falta aquí? ¿Qué nos falta aquí? Un espacio en medio entre el nombre y el apellido de la persona, ¿cierto? Eso es lo que me falta aquí. Necesito un espacio. Necesito un espacio. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, abrimos nuevamente. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, aquí en el ampersand, ¿qué voy a hacer? Me ubico aquí en el ampersand, voy a abrir una comilla, espacio, cierro comillas, espacio, un segundo ampersand, ¿cierto? ¿Qué estoy diciendo allí? Que entre la columna B11, espacio, se debe generar un espacio frente a la columna C. Eso fue lo que yo le dije así, ¿cierto? Eso fue lo que yo le dije al Excel. Necesito un espacio en blanco. Estoy concatenando el dato que tengo en la columna B con la columna C, pero necesito generar un espacio entre esos dos. Le doy un Enter y miren ahí cómo se genera de cierta manera el espacio en blanco, ¿cierto? Entonces, si yo arrastro, pues voy a obtener, pues como digamos que el mismo resultado con los espacios. ¿Listo? Entonces, para que vean cómo lo podemos hacer utilizando el ampersand. Ahora vamos a utilizar la palabra concat o la función concat. Voy a eliminar y vamos a utilizar la función, vamos a llamar la función concat. Miren lo que aparece allí. Ahí nos podemos dar cuenta que aquí el Excel nos marca una advertencia en concatenar. ¿Sí lo ven? Eso es una advertencia. Esa advertencia lo que va a decir es que esta función la van a retirar como tal del Excel. Entonces, vamos a utilizar el concat, abrimos y prácticamente es muy similar. ¿Qué es lo que nos pide? Un texto número 1 hasta cualquier cantidad de texto. Entonces yo digo texto número 1, punto y coma, texto número 2, ¿cierto? Entonces, si yo cierro ahí, ¿qué va a pasar? Mire, concat hace básicamente lo mismo, pero entonces yo ¿qué le tengo que decir? Venga, lo que pasa es que aquí, entre estos dos, yo necesito generar un espacio, ¿cierto? Necesito generar un espacio y ahí está. Entonces miren que básicamente hace lo mismo, tengo que continuar generando de cierta manera esos espacios para que literal se puedan copiar las fórmulas, ¿cierto? Entonces miren, ahí está, básicamente igual, miren lo que fue el poder de las comillas, ¿cierto? Ahora, en el siguiente ejercicio, vamos entonces a observar la función de unir cadenas. Entonces vamos a eliminar lo que tenemos acá. Entonces vamos a empezar con la opción igual, unir cadenas, para que podamos ver la diferencia, digamos, entre esos tres. Lo primero que él nos pide es, listo, ¿cuál es el delimitador? No sé si recuerdan en la teoría cuando leímos la presentación de unir cadenas, decía que la función parte del delimitador, ¿cierto? Entonces, el delimitador va a ser de cierta manera el separador que va a ir entre cada uno de ellos. Entonces, para este caso, ¿cuál es el separador que nosotros necesitamos entre esos dos, entre ese nombre y ese apellido? Pues yo básicamente lo que necesito ahí es que un espacio. Entonces genero un espacio, punto y coma, y él me dice, listo, ¿qué va a hacer usted ahí? ¿Qué va a hacer usted allí? Entonces él me va a decir, ¿usted quiere ignorar las celdas vacías o quiere incluir esas celdas vacías? Entonces yo le voy a decir, nada, pues, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle, no sé, vamos a ignorar, vamos a decirles ignorar, ahí está, punto y coma, y le voy a decir luego que, miren lo que le voy a decir, estos son los datos, arrastro, estos son los datos, cierro y ahí está. Entonces,
La ventaja es que nosotros aquí no tenemos que hacer la selección de los datos celda a celda, sino que yo puedo arrastrar y automáticamente pues él se me va a generar. Y son las tres maneras de unir cadenas de texto. Es algo muy rápido de utilizar. Y bueno, digamos que son funciones. Esta es una función nueva, esta de unir cadenas. Está recién incorporada. Solamente la van a encontrar en la versión 2019 y en las versiones 365. ¿Listo? Entonces vamos a irnos al segundo ejercicio. Voy a bajarle aquí un poquito. Le voy a bajar un poquito aquí a esto para que podamos observar el siguiente ejercicio. Dice, unir cada uno de los campos separándolos con un guión medio siguiendo un código único de la compra. ¿Sí lo vimos? Unir cada uno de los campos separándolos con un guión medio consiguiendo un código único de la compra. Entonces, ¿qué están diciendo allí? Que cada uno de estos campos que yo tengo aquí los quiero unir, ¿cierto? Los quiero unir y que se genere pues como un código de compra. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo concat? Igual concat, ¿cierto? Vamos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Texto número 1, punto y coma. Entonces, como quiero unir las cadenas con un guión medio, miren lo que vamos a hacer. Vamos a abrir comillas, ¿cierto? Guión medio, cierro comillas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Punto y coma, todo separador en Excel siempre lleva el punto y coma, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? El dato 2, nuevamente, punto y coma. Entonces, nuevamente, abro comillas, guión medio, porque estoy diciendo que quiero que lo separen los guiones, punto y coma, ¿cierto? Ahí vamos, vamos allí, nuevamente, dato 3. Entonces, pero miren todo lo que nos demoramos. Todo lo que nosotros nos demoramos haciéndolo utilizando estas funciones. Entonces, nuevamente, guión medio, ahí está, cierro y viene el país, ¿cierto? Y viene el país. Miren todo lo que nosotros nos demoramos cuando queremos utilizar la función conta, ¿cierto? Entonces, cierro y le doy un enter y miren cómo logro unir las cadenas, ¿cierto? Digamos que esto es un código único de compra. Entonces, es algo que se vuelve bastante monótono y, pues, no sé, es súper demorado, ¿cierto? Entonces, mira, ¿qué hacemos? Entonces, si yo arrastro la información, ¿qué va a pasar? Entonces, miren lo que pasa. Yo quiero que ustedes observen lo que sucedió acá. Miren lo que sucedió acá. Tenemos tres guión medios. ¿Por qué creen que se generan esos guión medios, chicos? ¿Por qué creen que se generan? Por el espacio en blanco. Muy bien, porque tenemos celdas vacías. Entonces, Excel concatena la primera celda, guión medio, la segunda no hay nada, guión medio, y así sucesivamente. Entonces, nos queda un resultado como ese, listo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Si yo utilizo unir cadenas, vamos entonces a observar, qué pasa, pues yo utilizo la función unir cadenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos entonces a unir cadenas, sí, igual, unir cadenas. Entonces, el delimitador en este caso, ¿cuál sería? El guión medio, ¿cierto? El delimitador es el espacio como tal. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Esto, digamos, que es una de las ventajas porque selecciono el delimitador y no lo tengo que volver a hacer, ¿cierto? Punto y coma. Entonces, él me dice, ¿va a ignorar las celdas vacías o las va a incluir? Entonces, yo le voy a decir, claro, quiero que las ignores, ¿cierto? Entonces, selecciona la opción verdadera, punto y coma. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a arrastrar, digamos que vamos a arrastrar la información que nosotros queremos digamos que concatenar, unir, ¿cierto? Entonces cierro y ahí está. El resultado es, digamos que mucho más rápido y no lo tengo que hacer todo de manera manual, la separación. Y entonces miren aquí, miren chicos, cómo me parece solo un guión, porque ¿qué? Las celdas que tengo vacías, las fórmulas básicamente ignoraron los espacios vacíos. Si yo le hubiera dicho falso, ¿qué creen que hubiera pasado? Por ejemplo, si yo cojo aquí y le digo que esto no es verdadero, miren, sino que esto es un dato falso, le voy a decir incluir las celdas vacías, enter, y miren lo que pasa.
automáticamente a este campo me le crea los espacios vacíos. Entonces, miren, aquí de una vez me sale el error y me dice, la fórmula es incoherente con los demás datos que yo tengo en la tabla. Y le digo, bueno, listo, está bien, cópiame el dato de arriba y mire, se copia exactamente, digamos que se arrastra el formato de las demás celdas, de la configuración de las demás celdas que tiene la columna. Entonces, ¿qué tal? ¿Fácil o difícil? Entonces, esa es básicamente las diferencias entre estas tres funciones, entre el ampersand, el concat y el unir cadenas. ¿Listo? ¿Cómo les fue con su ejercicio? ¿Cómo les fue? Bien, profe. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a venir al inicio para que avancemos. Recuerden poner en práctica cada uno de los ejercicios y las funciones que realizamos aquí. Recuerden que una de las cosas más importantes del Excel es que podamos estar practicando y trabajando todo el tiempo con él. ¿Listo? Entonces voy a venir aquí al inicio y nos vamos a ir a el ejercicio de sumar punto sí, punto conjunto. ¿Listo? La función que hará el trabajo por ti. Y la verdad que sí, lo hace por nosotros. ¿Listo? Es una función súper, súper chévere. Digamos que es súper buena y lo importante es que podamos diferenciar entre la opción sumar punto sí y sumar punto sí conjunto y dependiendo de esas funciones, pues ya ustedes verán cuál es la más pertinente y la que ustedes van a poder utilizar, ¿cierto? Denme un segundo, que es que esto que tiene. Denme un segundo. Denme un segundo. No me quiere coger el hipervínculo, creo que es el Excel. Estaba como fallando. Ahí está. Listo. Estamos entonces aquí en la opción de sumar punto sí conjunto versus sumar punto sí. Quisiera saber si ustedes ya están también en su pestaña. ¿Me cuentan? Estamos. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos esta tabla que tiene el formato de tablas, ¿cierto? Vamos, a medida que vamos avanzando, yo creo que ya el lunes vamos a estar viendo un poquito sobre tablas dinámicas, ¿cierto? Entonces, importante que el lunes también puedan estar presentes en la sesión. Entonces, bueno, tenemos aquí estas columnas, mes, producto, país, ventas. Entonces, bueno, miren que los productos básicamente son playeras, pero todas de diferentes colores que se venden en diferentes países. Entonces, miren lo que dice el ejercicio. ¿Listo? Dice, encuentre el total de venta para los siguientes criterios. Encuentre el total de venta para los siguientes criterios. Ese es el primer ejercicio planteado. ¿Cuál es el primer criterio? Pues aquí, en el primer criterio, lo único que nos están pidiendo es, quiero ver las ventas que se realizaron únicamente en el mes de febrero. Esto es un solo criterio, ¿listo? Para que lo tengamos ahí presente. Entonces, claro, entonces aquí están los meses, la fórmula que va a hacer debe, de todo este rango, de toda esta información, la fórmula lo único que debe sacar es la suma de todas las ventas que se realizaron en el mes de febrero. ¿Listo? Entonces aquí, obviamente, aquí podemos usar la función sumar.sí para este criterio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces le vamos a decir, un segundo, le vamos a decir igual sumar.sí. ¿Listo? Ahí estamos. Le vamos a decir sumar.sí. Abrimos paréntesis, tal cual. Y el primer argumento que nos pide acá es el rango. Él nos está pidiendo el rango. ¿Cuál creen que es el rango? El rango es el mes, ¿cierto?
Entonces, este es el rango, mírenlo aquí. Control Shift, recuerden, hacia abajo, punto y coma. ¿Listo? Ahí tenemos el primer rango. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, bien, ahí está. ¿Listo? Entonces, luego me dice, ¿cuál es el criterio? Miren, la fórmula me va diciendo, ya le dije el rango, ahora me dice, listo. ¿Y cuál es el criterio de ese rango? Es decir, entre ese rango que seleccionaste acá en la tabla, ¿cuál es el criterio que yo voy a buscar? ¿Cuál es nuestro criterio para este primer ejercicio? Febrero, ¿cierto? Ese es el primer criterio, ¿cierto? Que sea febrero. Muy bien. Ahora, punto y coma. Punto y coma. Ahora, ¿qué me dice la fórmula? Mire, ¿y cuál es el rango de suma? Es decir, ¿dónde están los datos numéricos que yo voy a sumar? Entonces, vengo a la tabla y me ubico en la columna de ventas. Mire, ahí la selecciono y luego, ¿qué hago? Cierro paréntesis. Mire cómo me queda la función, cómo me queda la fórmula. Le doy un enter y me dice, listo. En el mes de febrero, la venta fue de 4.103 dólares. Eso fue lo que él me hizo. Entonces vino la fórmula acá y simplemente suma, pero sí se cumple el criterio. En este caso, como es un solo criterio, ¿qué fórmula utilizamos? Sumar puntos y. Por eso el ejercicio está, muchachos, digamos que planteado así. ¿Qué utilizar si vamos a hacer solo una búsqueda, es decir, un criterio? Pero ¿qué fórmula podemos utilizar cuando me piden 2 criterios y más de 2 criterios? ¿Listo? Es como para que, digamos, miremos la secuencia lógica de cómo vamos a realizar este ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a bajarle un poquito más el zoom, qué pena, le voy a bajar un poquito más el zoom para poder, digamos que, manipular un poco mejor los datos. Listo, ya ahí tenemos nuestro primer resultado con un solo criterio y como es un solo criterio, pues decidimos utilizar la función sumar puntos y. Ahora, aquí se va poniendo más interesante, muchachos. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que quiero ver es la cantidad de ventas de febrero, pero únicamente de la playera de color blanca? Entonces, como no necesito sino sumar más de un criterio, no puedo utilizar la fórmula sumar puntos y. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar aquí? Igual sumar punto sí conjunto. Porque como se pueden dar cuenta, miren, criterio 1, criterio tal y n criterios para sumar. ¿Listo? Para que lo tengamos pendiente ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya abrimos la función. Miren que ya no estamos abriendo, para este caso no estamos abriendo digamos que, a ver, el asistente, sino que miren cómo también vamos interpretando la fórmula, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es el rango de la suma? ¿Cuál es el rango de la suma? El rango de la suma, ¿dónde están los valores, muchachos? Los valores numéricos están en la columna ventas. Ahí está, punto y coma. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué me dice él? Mire, listo, está bien. ¿Cuál es el rango del criterio número 1? ¿Cuál es el rango del criterio número 1? En este caso, ¿cuál es el criterio número 1 de la tabla que estamos consultando? El mes de febrero, ¿sí o no? Este es el criterio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir entonces a venir a la tabla meses y le digo, la información el rango de la información está aquí. Ahí está, punto y coma. Seguimos y me dice, ok. ¿Y cuál es el criterio? ¿De qué? De ese mismo rango de criterios 1. Mírenlo aquí, es el mes de febrero. Así de sencillo, es el mes de febrero. Cierro paréntesis y le doy un enter. Oh, ¿por qué me sale igual? ¿Será que me equivoqué en algún dato? ¿En qué dato me equivoqué? Bueno, espere, no. 6. Vamos a ver acá. Dice, vamos a mirar, denme un segundito, miramos aquí. Bueno, vamos a mirar por acá. Y me dice aquí el mes, la tabla del mes. Le digo que está en G6, muy bien. Y le digo que la tabla de ventas. Excelente. Vamos a revisar nuevamente el segundo. ¡Qué hueva! Si quién se dio cuenta cuál es el error. ¿Alguien se dio cuenta?
Sumó los valores. ¿Quién se lo dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta? Sumó los valores, no tenía que sumar las playeras. No, nada. ¿Alguien más No. se dio cuenta? Hice el ejercicio hasta el criterio 2, que es la playera. ¿Qué rango me faltó allí? Playera blanca, el otro rango. ¿No se dieron cuenta? Me pasé un dato. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, sumar sí conjunto. ¿Cuál es el rango de la suma? El rango de la suma es la tabla de ventas, ¿sí o no? Es allí donde vamos a encontrar la información que vamos a sumar. Ahí está. Muy bien, ahí está. Listo. ¿Qué sigue? Sigue el rango del criterio 1. ¿Cuál es el rango del criterio 1? Me salté un pedacito. A ver, ¿cuál es el rango del criterio 1? Son los meses. ¿Sí o no? Ahí están los meses. ¿Por qué los meses? Porque mire, este es mi primer criterio en la tabla. ¿Sí o no? Luego, ¿qué sigue? Listo. ¿Y cuál es el mes que vas a consultar en ese rango de meses? Yo le digo, es este. ¿Sí o no? Punto y coma. Miren que yo ahí, muchachos, cerré paréntesis y por lo tanto lo dejé con dos criterios. Es decir, que lo hice, me sacó el mismo dato que me da la fórmula función sí. Porque lo hice con dos, lo hice básicamente con dos criterios allí. Ahora que sigue, él me dice, listo, ¿cuál es, digamos que, cuál es el tercer criterio? Yo le digo, bueno, listo. La playera blanca, como me lo dijo alguien ahorita aquí que lo dijo, se encuentra aquí. Eso fue lo que me faltó. Seleccionar la base de datos de producto para que él pueda encontrar, digamos que la playera blanca. Ahora le digo, punto y coma. Ahora sí, el segundo criterio es la playera. Cierro y ahí está el dato. ¿Sí vieron que me faltó parte del ejercicio? Lo que digo el compañero, no seleccioné el criterio del producto. ¿Y cuál es el criterio del producto? Que sea la suma únicamente de las ventas de la playera blanca. Pero entonces, tranquilos, o lo repetimos o nos vamos a hacer el de 3 criterios. Ustedes me dirán. ¿Seguimos? ¿O lo repetimos? Sí, sigamos. Muy bien. ¿Cómo hacemos para trabajar con 3 criterios? Entonces, vamos nuevamente, igual, sumar puntos sí conjunto, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de suma? ¿Dónde están los valores numéricos? Las ventas, punto y coma, ¿cierto? Luego, ¿qué? Listo. ¿Cuál es el primer criterio aquí? Recuerden que estamos en criterio 1. El primer criterio es tabla de meses. Ahí está, punto y coma, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Chicos, para finalizar el criterio 1, le voy a decir que este es el mes a consultar, punto y coma. Listo. Luego, ¿qué sigue? Voy para mi criterio 2 y todo es con playera blanca. Entonces, le digo, hágame la búsqueda en producto porque el segundo criterio va con playera blanca. ¿Sí o no? Ahí vamos, ahí está el producto. Y le digo, listo, ¿qué va a concursar? ¿Qué va a consultar usted? Este dato, ahí está, ese dato, playera blanca, punto y coma. Como son 3 criterios, ahora seguimos con ¿qué? Mírenlo aquí. Criterio 3, ¿dónde está el rango? Ahí están los países. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué debo de hacer? Decirle, listo, el dato a consultar está aquí en I8. Y él me dice, listo, resulta que en el mes de febrero en Estados Unidos se vendieron playeras blancas y el valor de ventas para ese país equivale a $1,618. De esa manera utilizamos la función sumar puntos sí conjunto dependiendo la cantidad de criterios que yo tenga que, digamos que, darle a la fórmula. Cuando es un solo criterio, utilizo la función sumar sí y no hay problemas. Pero cuando ya es más de un criterio, siempre se recomienda utilizar la función sí conjunto. La palabra lo dice. Hace la misma suma, el mismo, digamos que lógicamente funciona igual a la de sumar sí, pero suma un conjunto de criterios que nos van a devolver un solo valor. ¿Listo?
Vamos para el siguiente ejercicio. En este siguiente ejercicio, aquí en el de abajo, ya entonces dejamos la función sí conjunto y nos vamos a la función contar sí conjunto. Digamos que básicamente son muy parecidas. Aquí vamos a ver las diferencias. Lo vamos a hacer de la misma manera, con un criterio, con 2 y con 3 criterios. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo funciona la fórmula contar punto sí conjunto. Entonces, vamos para el primer resultado y ¿qué hacemos? Igual, llamamos la función contar punto sí. ¿Y cuál es mi primer dato? Estamos en meses, vamos a hallar meses. Entonces, ¿el rango está en dónde? Tabla de meses, ¿sí o no? Luego, ¿qué sigue? ¿Cuál es el mes que voy a consultar? Febrero. Cierro paréntesis y ahí está. Me está diciendo que en febrero se vendieron un total de 8. A ver, ¿qué dice? Encuentra cuántas playeras fueron vendidas por los siguientes criterios. En febrero se vendieron 8 playeras. 8 en total, ¿cierto? Se vendieron 8 para el mes de febrero. Pero en la segunda, ¿qué vamos a hallar? ¿Cuántas de esas 8, digamos, fueron playeras blancas? ¿Listo? Eso es lo que vamos a hallar ahí. Entonces, vamos igual, contar puntos sí, ¿cierto? Ahí está. Y digo, listo. La tabla de meses, importante, punto y coma, ¿cierto? ¿Dónde está el primer criterio? E14, mírenlo ahí, punto y coma. Pero como esta vez necesito extraer un producto en particular, necesito venir al rango de productos, ¿sí o no? Y luego le digo que el producto está en dónde? Está en, mírenlo aquí, como está la fórmula, encima no me deja tocarlo, yo le voy a decir H14. Sí, es H14. Sí, H14. Entonces, cierro paréntesis y ahí está. Bueno, vamos a mirar nuevamente. Entonces, contar puntos sí, vamos a mirarla, vamos a revisar la fórmula, tabla de meses, listo, le dijimos que G14, tabla de producto H14, tabla de producto H14, sí es H14, H, sí, es H14. Sin criterio, vamos a entonces a borrarla y tratamos de volverla a hacer. Vamos a volver a hacer este dato. Profe, volverlo a es que sacar. Sí. creo que tiene muchos datos esa función. Vamos a mirar, la volvemos a revisar. Vamos a volverla a revisar. Bueno. Entonces, vamos a hacerlo, contar puntos sí, ahí está. Bueno, sería profe, que escogí es la que no era. Si quiere ahora el FX y verá que solo le deja entrar un rango y un criterio nomás. Por eso es que no le está dejando. De pronto es así, sumar conjunto. Sí, es que me equivoqué. Cogí la de sí y no cogí la de... Es como lo mismo, mira. Aquí hicimos un ejercicio con sumar puntos sí y sumar conjunto. Como aquí cogí contar puntos sí, me digo automáticamente eso que tú acabas de decir, muy bien. La fórmula me dijo, solo puedes trabajar con un criterio, pero fue porque escogí la función contar puntos sí. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a volverlo a hacer. Entonces, contar puntos y conjunto. Entonces estamos aquí en el rango de la tabla de meses, punto y coma, ¿cierto? Luego le decimos que ese dato se encuentra en G14, punto y coma, ¿cierto? ¿Qué hizo acá? G14. Sí. A ver, ¿por qué me sale así? G14, punto y coma. Muy bien. Ahora, ¿qué necesito decirle? Voy para el segundo criterio, que es el producto. Entonces me vengo acá a la tabla de producto, punto y coma, y le digo que el producto está en H14, ¿cierto? H14, cierro paréntesis y me dice que en febrero 4 de las ventas fueron playeras blancas. Listo. Ahora vamos a hacerlo con los 3 criterios. Vamos entonces, igual, bueno, esa la hacen ustedes. ¿Les parece? Con los 3 criterios. La hacen ustedes y me dicen cuánto les da. Ustedes me van a decir, profe, a mí me dio tanto. 3, profe, me dio. ¿Te dio 3? ¿Quién más lo hizo? Oiga, pero qué capacidad la de ustedes. ¿Cómo hacen para ver la clase y estar haciendo el ejercicio al tiempo? Cuéntenme a ver. Profe, tenemos 2 pantallas.
Ah, bueno, excelente. Todos tienen 2 pantallas. Obvio no, profe. Ay, no, pero sí, de verdad que chévere, muy bueno esos que Yo lo tienen que las hago 2 es que pantallas. divido pues el Divide Excel la y su pantalla, clase en 2. claro. Windows flecha, y ahí vamos. Excelente. Chicos, ¿a quién le dio diferente ese resultado? ¿A todos les dio igual? Sí, señora. Excelente, muchachos. Bueno, entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Como se pueden dar cuenta, pues aquí finalizamos con nuestro primer cuaderno. El día lunes les pasaré un cuaderno igual para que continuemos avanzando en el curso. De verdad, muchachos, que muchas gracias por la asistencia. Ah, bueno, la evidencia, la evidencia. Esta es la evidencia número 4. Ya ustedes conocen la dinámica. ¿Qué vamos a entregar? Este mismo libro con los ejercicios que trabajamos en clase. Cada uno de ustedes lo va a hacer en casa, lo guardan y me lo suben. Y adicional a eso, vamos a descargar en Territorium el libro que tiene como nombre Función sí o Condicionales. No me acuerdo qué nombre le puse, pero esos 2 libros, ese otro libro que está en Territorium tiene 4 ejercicios. Les agradezco entonces, muchachos, descargarlo, hacer los ejercicios en casa. Ustedes dirán, pero qué profe tan cansona que nos deja esos ejercicios para hacer en casa. Con la explicación basta. Recuerden que para nosotros poder dominar Excel, debemos estar todo el tiempo cacharreándolo. Uno aprende es así, muchachos, trabajándolo. Y lo que yo les quiero decir es que no se queden con lo que vieron en estas sesiones. Traten de ir más allá, dependiendo, muchachos, su día a día y si utilizan o no esta herramienta. Es muy importante que sigamos indagando sobre funciones que puedan de cierta manera facilitarnos el trabajo en la empresa. Entonces, nada, muchas gracias por la asistencia. Yo los voy a dejar. Mi Dios les pague y feliz descanso. Espero que mañana no trabajen, que puedan descansar. Muchas gracias a todos. Mi Dios les pague. Profe, Sí, las sí, te personas que escucho. actualizamos la contraseña tarde, ya podemos ingresar a territorio. Es que Ah, no me ha bueno, llegado bueno, correo. bueno. No, no les ha llegado correo porque, bueno, como les conté que desde por la mañana tenía a mi mamá así maluquita. Ah, sí, Literalmente señora. llegué como a las 6 pasaditas para mirar lo que íbamos a trabajar hoy y de verdad que me disculpo con ustedes, pero no se preocupen. Igual tengan los ejercicios allí, que apenas envíe a Administración Educativa los nuevos datos que ingresaron, yo sé que van a poder acceder y van a poder subir las evidencias. Lo importante es que estén en las clases, revisen las grabaciones y trabajen en las evidencias, porque ya cuando apenas les llega el correíto, ustedes no sean sino subirlas. Ah, bueno, sí, Bueno, y señora. en tu caso, Profe. si quieres por WhatsApp, comparto el libro de los ejercicios Ah, listo, gracias, sí, para señora. que ustedes no se me atrasen, los que no tienen acceso todavía. Bueno, sí, señora. Bueno, chicos, bendiciones para todos. Muchas gracias, Amén, amén. igualmente. Hasta Chao, luego. hasta mañana. Chao. Feliz Bueno, noche. buenas noches. Bye, see you. See you tomorrow. Good night.